Sin peros. Un momento de compartir, aprender y disfrutar. Espera lo inesperado con la licenciada Susana Rasinski. Muy buenas noches. Como les digo muchas veces, todos los programas son un descubrir algo nuevo, donde aprendo y creo que ustedes también. Y aprendemos también a disfrutar y también a analizar las cosas de todo lo que estamos viviendo y que cada uno pueda sentirse cada vez más libre. ¿Por qué comienzo el programa así? El programa de hoy se llama Manto de Gemas. ¿Por qué puse este título? Es el título de una película que ha sido premiada, y además de eso vamos a estar con una de las protagonistas, que es Mónica Poggio. Sí, Poggio, está bien. Adelante, Mónica, bienvenida. Me encanta estar acá y me encanta poder difundir la película. No, pero además también tu experiencia de vida, porque analizando un poco todo lo que vos me mandaste, Mónica es socióloga, docente, estudiosa de la moda, asesora de vestuario, ha estudiado arte moderno, teatro, y van a ver ustedes, es una de las preguntas que te voy a hacer, cómo en esta película pude integrar todas esas cosas que vos no pensabas, que estaban también dentro tuyo, ¿no? Porque de alguna manera esta película, que vamos a ver de qué se trata, porque es un caleidoscopio de imágenes con una narrativa, sin una narrativa lineal, pero es un documento donde viven 3 generaciones, que ahora lo va a explicar bien Mónica, pero con un tema muy importante y en una coproducción de México y Argentina, y ha sido seleccionada junto con otras 18 películas en la competencia de Osos de Oro y Plata, con los máximos galardones de la Berlinale. Pero a mí lo que me interesó, muchas cosas. Primero, que nunca pensó Mónica que iba a hacer esto a la edad que tiene, y además combinando, integrando todos los saberes que vos tenés. Porque al ser socióloga, al ser docente, estudiamos, es decir, se integraron todas las cosas en esta película. Es una película de 2 horas que ahora nos va a explicar y vamos a ver un tráiler dentro de un ratito, pero me interesa, Mónica, ¿cómo fue que te pasó esto? Presentarnos a la directora, que es una directora que es guionista, es montadora, y que de alguna manera, digamos, empezó todo esto cuando acudían madres por la desaparición de los hijos en México. ¿Cómo empezaste con todo esto? Bueno, en realidad volví a mi primer amor, que siempre fue la actuación. Fue la primera carrera que elegí. Después elegí la tuya, psicología, y después con las vueltas de la vida terminé estudiando y recibiéndome de socióloga. En realidad lo que pasó, primero que nada, a mí esta película me sirvió para muchísimas cosas. Pero sobre todo lo más interesante que me interesa remarcar es cómo a los 70 años la vida te puede seguir dando sorpresas, podés hacer cosas nuevas, podés tener proyectos nuevos y cuando el motor de la vida es el deseo, cuando uno lo pone ahí, ¿no? Yo creo que es el gran motor de la vida, es el deseo. Mira, hace unos días, Cornillot, que las dos lo conocemos, él dijo, ¿no? Síntomas del viejismo. Cuando uno no tiene nada nuevo, cuando uno se queja de todo. Viste que a veces tenemos amigos, amigas, que es como que todo se les resulta difícil, complicado, ¿no? Cuando nosotras, nuestra generación, años más, años menos, hemos pasado de todo.
porque es Sí. así, en nuestro país hemos pasado de todo. Entonces, si de alguna manera uno sobrevivió por distintas razones, sea por el proceso, por historias personales, por devastación económica, por pérdidas de familiares, en fin, uno tiene que tomar lo positivo. Y esta película habla justamente de la lucha entre clases, lo que está pasando con el narcotráfico, que también en nuestro país ya es un narcoestado. Entonces, cuando vos mirás la fotografía, lo que te muestra, pero como vos decís, a los 70 años no pensabas ni que te iban a convocar, ni que ibas a hacer esto, y además el encuentro tuyo de madre con la hija, ¿no? Sí, primero quisiera, antes de hablar de mí, hablar un poco de la película para que se entienda, Sí, sí. porque en realidad la película no es una película tradicional sobre el narcotráfico, No. porque las películas en general, a la manera de Hollywood, lo que están haciendo, de alguna manera, casi lo hacen glamoroso al narcotráfico. Uno ve la historia del Chapo Guzmán y está a veces deseando que no lo maten, y el tipo era tremendo, ¿no? Entonces, acá en realidad me parece que el narco es un telón de fondo para plantear la ambigüedad que todos tenemos y que se da mucho también en México, eh, una ambigüedad existencial con respecto a todas las cosas de la vida. Y lo que hace la película, de una manera totalmente, para nada lineal, sino que está hecha casi como en pequeños collages, es plantear más perfiles psicológicos y sentimientos. O sea, la gran protagonista de la película es la atmósfera, ¿no? Lo que uno rescata como la mayor fortaleza de la película, el protagónico es la atmósfera que Natalia plantea, creo que de una manera muy profunda y muy inteligente. Vamos a decir el nombre completo de Natalia, porque es Natalia López Gallardo, que estuvo invitada, pero por distintos problemas no pudo venir, pero ya vamos a hacer otra audición con ella. Está esquiando en Europa, así que Está, no pero pudo. bueno, Pero, comentá quién es Natalia y también bueno, su formación. Natalia, bueno, primero con su película ganó el Oso de Plata en la Berlinale y después ganó el premio como mejor directora en el Festival de Morelia, que tuve el grandísimo placer de estar allí. Natalia estudió, es de origen boliviano, es una familia tradicional de Bolivia, que de muy joven se fue a México a estudiar cine y estudió cine en el Instituto Cinematográfico de México. Buñuel es el padrino, digamos, o sea, es un instituto de cine que es una maravilla, y hizo una carrera básica. Perdón, cuando nos encontramos, vos dijiste algo que comparto totalmente, ¿no? Como que el cine hollywoodense tapó México, como lo tapó en muchas cosas. No solamente lo tapó, lo insultó, lo categorizó como, o sea, yo eso lo dije en una rueda de prensa en Morelia, que yo creía que el cine de Hollywood, el cine de los westerns, de John Wayne y demás, ganó la guerra, otra guerra más perdida por México. No solamente perdió el 67% de su territorio a manos de los gringos, como lo dicen ellos, sino que perdió la guerra con Hollywood, porque ahí de alguna manera estigmatizó al mexicano como el que usa el sombrero, el ladrón, el vago, y es una imagen que quedó tremenda. Y México, yo he tenido la suerte de viajar mucho y además como socióloga haber estudiado distintas sociedades. Es un país absolutamente maravilloso, que yo admiro. Comparto. Es un país surrealista, es un país elegido por los surrealistas, es el país a donde iban todos los grandes artistas en la época de la guerra,
Y estoy hablando de gente como, qué sé yo, por ejemplo, alguien que yo admiro mucho, como Tina Modotti, que no sé si la gente sabe, fue la fotógrafa italiana que presentó a Frida con Diego Rivera. México es un país de contrastes, pero es un país, yo por ejemplo estuve ahora a raíz del Festival de Morelia, me tocó justo el Día de los Muertos. Y yo nunca había vivido la alegría con que se preparan durante esa semana, la manera de tomar la muerte, la manera de reverenciar a los muertos dándoles las cosas que les gustaban en vida. Entonces es un pueblo muy particular y yo creo que la película refleja la intención de Natalia de utilizar todos los elementos, es cine puro, utiliza todos los elementos del cine, la banda sonora es importantísima, la luz, ella eligió época, México tiene periodos de intensas lluvias y periodos de una gran sequía. Ella, muy a propósito, eligió esa época de seca, de la cual tenemos lamentablemente experiencia en estos días acá en la Argentina, y toda película está hecha en base sobre la ambigüedad que tuvo al querer plantear un tema como los femicidios, el narcotráfico, las desapariciones y básicamente lo que es la descomposición social, cuando no hay un cuerpo social unido u homogéneo que pueda aspirar a una vida mejor. Entonces se centra en el estado de Morelos, que es donde ella vive con su marido, que es mi cineasta preferido, que es Carlos Reigadas. Viven en un pueblo pequeño, maravilloso, que se llama Tepoztlán. Y ahí empezó a recoger historias, y una de las historias era, por ejemplo, una familia que mandaba a sus chicos a colegio, tenían una vida absolutamente normal, pero después se descubrió que en el mientras tanto tenían un secuestrado viviendo, ¿no? Habían secuestrado a alguien y mientras cobraban el rescate hacían una vida absolutamente normal a las espaldas de lo que era la sociedad. Entonces ese tipo de contradicciones que nosotros las vivimos acá también, hay que acordarse, con el clan Pucho, ella empezó a dejar de lado el guión básico y hizo unos lineamientos. Hay 3 mujeres muy fuertes, es una película sobre mujeres, ¿no? Y sobre el rol femenino en distintas clases sociales y en distintas circunstancias, pero las mujeres somos protagónicas de la película. Y aparte muestra las distintas generaciones. Sí, porque vos sabés que, mira, al principio la cosa fue bastante fortuita porque yo estaba viviendo en el exterior y una amiga en común con Natalia, que es una diseñadora de moda muy importante, que vive en la mitad en Estados Unidos y la mitad en México, viaja a Tepoztlán y muestra una foto de ella, y en la foto de ella, su amiga Natalia, la directora, estaba yo. Entonces Natalia le dijo, ¿y esa mujer quién es? Dijo, no, es una amiga mía que es socióloga, que está viviendo en Estados Unidos. Le dijo, no, es la madre de mi protagonista. Preguntale si podemos hablar. Entonces ahí hablamos y tuvimos una primera charla como de 40 minutos. Y entonces me dijo, mirá, yo la verdad que es increíble, pero sos el personaje de Eugenia. Y me gustaría conocerte. Y le digo, bueno, y entonces me dijo, bueno, ¿cómo podríamos hacer? Y le digo, bueno, ¿querés que vaya mañana? Y ella no podía creer, me dijo, ¿podés venir? Sí. Entonces yo estaba a 3 horas de avión, así que tampoco era tanto. Me tomé un avión y llegué al lugar que era un paraíso absoluto. Llegué a un lugar de 5 hectáreas en las montañas, construido totalmente por ellos, por ella, su marido y la gente que las ayudó.
donde hicieron un centro de cine de postproducción, metido en la selva, ¿eh? O sea, hay hasta un cine comercial en la selva que se usa nada más que para editar y para ver películas, donde va gente de todas partes del mundo a editar sus películas o a estudiar con ellos. Y tiene casitas, todo a lo largo del lugar, y tiene como una especie de main house donde comemos y, por ejemplo, no sé, a mí, yo estaba con una princesa rusa que era su primer película, su editor francés, 5 suizos, 2 italianos. Una experiencia. ¿Eh? Una experiencia increíble, ¿no? Mirá, te voy a confesar algo. Yo en ese momento hacía como unos 5 años que estaba de novia con un psicoanalista, con el cual fui. Me acompañó. Y después cuando me llamaron para la película, él me dijo, voy con vos. Y yo le dije, no. Porque me di cuenta que era una experiencia que de una manera muy egoísta la quería vivir yo sola. No quería... No, muy egoísta no, necesario, porque como vos dijiste hasta el comienzo de nuestro encuentro de hoy, fue tu primer profesión, tu primer vocación. Sí, Lo sí. tenías que vivir porque estabas en un lugar que era eso. Entonces, Pero además, ¿sabés qué pensé? Era mi gran oportunidad para actuar. Yo he tenido experiencias en cine, sobre todo como productora o haciendo vestuario, y realmente se forma una familia transitoria. Exactamente. Yo pensé, si voy con otra persona, no me voy a integrar igual. Por otra parte, por ejemplo, llego a tener una pelea con él a la noche, a la mañana no voy a estar igual. Y entonces decidí que mi pareja iba a hacer la película, ¿no? O sea... No, pero me parece muy adecuado, porque bueno, era ese momento, no sí, significaba que él lo abandonaba. entendió, ¿eh? Él lo entendió, pero realmente me felicito, sobre todo porque ya no estoy más con esa persona, pero digo, me felicito de haberme guardado la experiencia para mí porque era lo que yo quería vivir. Suponete, a veces filmábamos muy temprano, a las 6 de la mañana, a veces muy tarde, o sea, era extenuante, extenuante. Y a la vez maravilloso, maravilloso, porque había gente de muchas nacionalidades diferentes, todo fue de una gran generosidad, había un catering que era absolutamente maravilloso, y la actriz principal, que era mi hija, la que hacía de mi hija, hemos construido una maravillosa amistad. Es una actriz mexicana muy conocida, de origen noruego, un personaje maravilloso, noruega rusa, y fue, creo que la experiencia más maravillosa que tuve en los últimos 20, 30 años. O sea, Sonia, fue un regalo que me hizo la vida, realmente. Sí, pero también tiene que ver que cuando tu amiga le mostró la foto y te descubrió, Natalia, vos dijiste que sí. O sea, estaba ese aspecto tuyo abierto a algo nuevo que nunca habías podido hacer de esta manera y lo hiciste. Y yo creo que eso es muy importante, no tener miedo a algo que por ahí nos sorprende en la vida. Pero si no te hubieses quedado, bueno, tengo que ir, ¿cómo, no? No, lo hiciste. Y realmente... Perdón, en una nota que me hicieron, pusieron de título como que colecciono experiencias. Y en un punto sí, en un punto sí. Yo creo que esta edad tiene un montón de desventajas porque se aumentan ciertos malos momentos, básicamente porque uno tiene que ir más al médico, porque bueno, hay ciertas capacidades que digamos, se dañan un poco, pero también hay un montón de cosas muy positivas, ¿no? Uno hay como otros planes con respecto
yo creo que se aumenta, por lo menos en mi caso, y no creo ser una excepción en nada, se aumenta la capacidad de disfrutar. Yo le Y de dedico elegir, y de pasarlo bien. elegir, Mónica, porque ¿Eh? cuando yo empecé, y de elegir, porque cuando yo empecé con el programa, lo que menos pensé que en Buenos Aires, vos sabés que yo soy de Mar del Plata, iba a poder hacer esto. O sea, había dado una entrevista en una radio y de ahí surge la posibilidad. Y bueno, y siempre me gustó poder, digamos, difundir la cultura, el psicoanálisis, y lo que más me gusta de este encuentro, de este espacio, es la cantidad de buena gente que conozco y que sigo aprendiendo. Entonces esto tampoco yo me imaginaba, con todo el esfuerzo que significa, porque bueno, es todo a pulmón, ¿no? Pero bueno, pero me hace bien. Y yo creo que uno a esta altura empezamos a elegir más lo que no queremos y lo que queremos. Sí, sobre todo porque, bueno, creo que hay como primero porque si uno es medianamente inteligente, hay una sabiduría acumulada. Este, y básicamente también me parece que uno se deslumbra menos por ciertas luces y va más al interior, se puede profundizar más y uno conecta más con uno mismo. Y también hay como un proyecto de ser mejor persona, ¿no? Cosa que yo me daba cuenta cuando era mucho más joven, que siempre me enamoraba de la inteligencia de la gente. Y a veces fue una trampa tremenda, ¿no? Este, y ahora yo busco mucho los valores, cosa que cuando era más joven no me importaba tanto. Y eso también predispone, yo creo que cuando uno está muy bien, se relaciona con gente mejor, eh, Totalmente de acuerdo. ¿no? Y sobre todo, yo, mira, hablaba ayer con un nieto mío que es muy brillante y que estaba mal de amores, y yo en un momento le dije, ¿te sentís solo? Sí, me dijo, y le digo, qué bueno, porque hay que saber sentir, hay que aprender a sentirse solo y hay que aprender a estar solo. Y hay que aprender a vincularse, que es lo que yo a él le decía. Le digo, mira, las buenas parejas jamás se arman desde la necesidad, sino del deseo. Cuando vos dejes de necesitar estar con alguien, primero aprendés a estar solo. Y una vez que aprendiste a estar solo, podés desear estar con alguien. Y ahí la formás de otra manera totalmente diferente, ¿no? Claro, lo que pasa es que eso que vos decís que comparto, por supuesto, totalmente, pero es una cultura donde se les muestra la necesidad y después se dan cuenta que ese no es el verdadero deseo. Están Claro, eligiendo cosas que no es el deseo de ellos. Se ha ido absolutamente. perdiendo la subjetividad. Por eso en esta película, donde se muestra, digamos, las diferencias de clases, la necesidad de la madre, digamos, de cómo buscar a su hijo que nadie le explica que desapareció, ¿no? El tema que nosotros también lo hemos vivido, como vos decís, desaparecidos, la palabra desaparecidos, que ya es siniestra, ¿no? Porque ese es el temor que no sabe si se murió, si no se murió, una cosa muy perversa. Y por otro lado, digamos, el elegir, como vos bien dijiste, es el momento de la sequía, ¿no? O sea, ¿qué significa lo seco, lo árido y también por otro lado la lucha de estas mujeres, ¿no? Y los conflictos también, los enojos también, ¿no? Sí, vos sabés que, bueno, a mí me pasó una cosa bastante interesante. Yo a la película la presenté en la sala Leopoldo Lugones, donde se estrenó, y después se estrenó en el Malva también, donde la presenté yo también porque Natalia no podía venir. Y me pasó una cosa muy graciosa. Mis amigos más inteligentes adoraron la película. Y algunos amigos bastante más frívolos la detestaron, ¿no? La detestaron. Me decían, explícamela. Y en realidad es la gente que está acostumbrada a que le cuenten un cuento.
yo creo que hemos sido formateados a que nos cuenten un cuento. Y entonces queremos la cosa lineal, y acá no, porque en realidad lo que la película reproduce es lo que Natalia vivió, que fue a partir de un guión donde el conflicto principal era mi hija y yo, porque eso fue al principio. O sea, yo hice un montón de escenas muchísimo más, que después la película fue hablando por sí misma y se fue concentrando no tanto en la pelea familiar, porque yo soy una mujer de clase alta argentina que vive en México y que tiene esta hija mexicana que se acaba de separar y que no se preocupa demasiado por sí misma. Y yo, bueno, entonces había un conflicto ahí que estuvo mucho más presente que lo que quedó con la edición de la película, ¿no? Pero lo que pasó justamente es que Natalia, a partir del guión, lentamente empezó, primero con entrevistas a la gente del pueblo, y después buscó los personajes. Salvo dos, la actriz principal y otro actor que era mi marido, que pobre hombre fue, trabajó y nunca apareció en la película porque lo sacaron, quedó cortada, eran todas gente amateur del pueblo. Y realmente lo que se presenta tiene que ver con lo que siente una madre cuyo hijo se está metiendo, lo está perdiendo, digamos, está perdiendo con algo que lamentablemente estamos viviendo absolutamente, lo está viviendo todo el mundo, que es el avance narco, que tiene que ver con tiene que ver con dos cosas, me parece. Básicamente con la gran desigualdad, que no es la pobreza, es la desigualdad, ¿no? Básicamente. Y con esta cosa consumista y fácil que puede dar el narcomenudeo, donde todo nos indica que somos consumidores, ya no somos más seres humanos, somos targets a conquistar para vendernos algo. Y yo leía, mira, hay 30.000 homicidios por año en México, 30.000. Así es. Entonces, esta madre que se le está yendo el hijo de las manos, la otra mujer que es una empleada doméstica de mi hija, que tiene una hermana desaparecida que supuestamente, o sea, busca a su hermana desaparecida, pero cuida a un secuestrado. O sea, como que hay una gran ambivalencia en todo. Y después, bueno, yo soy el personaje como más definido, digamos, un personaje secundario, muy potente, como una mujer que se lleva un poco la vida por delante, narcisa, muy metida dentro de los valores de su clase social, y mi hija que quiere romper con todo eso, y que empatiza con una clase social, con la empleada, y paga un precio muy alto en un momento, porque ella está en una transición también. Quiere ayudar y no sabe desde dónde, ¿no? Si querés, Mónica, pasamos el tráiler y después seguimos. Adrián, vale. Si podés pasar el tráiler. Ya va a ser un año que la buscamos. Me gustaría hacer algo, no sé qué ni cómo. ¿Por qué me hacen esto? ¡Córrele, pinche güera! Son problemas.
entiendes cómo es aquí. No es él, jefa. No es él. Es impresionante. Esa parte, bueno, hay una parte, había la casa, filmamos en varios lugares, ¿no? Pero hay esa casa era una casa muy cerca de donde vivíamos. El lugar era maravilloso, era una casa que estaba deshabitada hacía bastante tiempo. Y ahí se hizo casi toda la película. Y después hay una escena donde es mi casa, que yo doy una fiesta para toda mi familia. Para esa escena tuvimos que viajar a Hidalgo, que es al norte, 3 horas al norte, que también fue una experiencia absolutamente única, porque era una casa que había sido de los ingleses cuando iban a buscar las minas de plata a México, y estaban hasta la maquinaria donde se lavaba y se separaba la plata del río, y fue maravilloso, fue una experiencia absolutamente única. Hay algunas cosas graciosas, como por ejemplo, bueno, entre el guión y la producción de la película nos agarró la pandemia. Así que hubo un montón de cosas que las teníamos que ir haciendo por Zoom. Por ejemplo, mi vestuario. Estábamos esperando cuando se levantara la prohibición ya empezar el rodaje. Así que la vestuarista era una chilena, y como a Natalia, una de las cosas que me gustan mucho en la vida es la moda, porque creo que es un lenguaje que dice mucho de nosotros, si se la sabe leer. A Natalia le gustaba alguna ropa con la cual me había visto cuando nos conocimos, entonces decidimos que mi vestuario iba a ser mío. Entonces yo, para tal escena, me llamaba la vestuarista, entonces yo buscaba 3, 4 opciones entre mi ropa, y hacíamos un Zoom y íbamos armando las escenas por Zoom con la ropa que íbamos poniendo. Hubo una convivencia que fue también muy increíble, se armó una cosa muy entrañable, ¿no? Muy entrañable. Y después, cuando nos enteramos, bueno, la película se terminó el rodaje, vinimos acá, yo la presenté acá. Era obvio que no iba a ser una película taquillera, porque no lo es ni lo pretende ser. Y una amiga mía, que fue Laura Ucelato, que fue directora muchos años del Museo de Arte Moderno y fue el alma del ISI, desde el Instituto de Operación Iberoamericana, me dijo: mira, ¿sabes una cosa? Esa película va a pasar igual que con el arte conceptual. Ahora la gente no la entiende y dentro de un tiempo va a ser un clásico. Y es cine puro, ¿no? Bueno, vos hablabas de Buñuel. Claro. O sea, cuando empezó Buñuel pasaba lo Perro mismo. andaluz. Con Bergman también, acordate, digamos, a ver, lo que ocurre que, como vos bien decís, que además por eso te digo, ¿no? Cuando te conocí, yo lo que sentí, ¿no? Que hay una lectura de lo social. A veces a mí me pasa que hay muchos colegas que les cuesta leer lo social. Parece mentira lo que estoy diciendo. Entonces, ¿el tema cuál es? Que, como vos bien decís, están acostumbrados a que está todo hecho. Es una forma de no pensar. O sea, cuando nos daban los cuentos de Walt Disney, ¿no es cierto? Que después te acordás que apareció Cómo leer al Pato Donald, que fue prohibido.
el libro, claro. Entonces, cuando uno, yo tengo colegas que por ahí te dicen, no, ¿cómo leer entre líneas? En un periódico, en otro periódico, y cómo lees, como vos dijiste, ¿no? Eh, Cuando vos llegaste a esa casa, ¿qué es lo que vistes? Hay gente que no ve nada. Es decir, yo conozco mucho México también. Y no es lo mismo Cholula que ir a Acapulco. O como ahora va la gente a uno que se Tulum, puso de moda, sí. Tulum, Tulum. Claro, ¿viste? O sea, entonces cuando uno está con la gente, como vos dijiste, como toda la ceremonia de los muertos, o como cuando, digamos, ¿a dónde estás? A mí me pasó con una colega que fuimos a un congreso y yo quería volver a Santa Ana y a Pueblas, que había estado en el 74 y volví. Y fue donde compré el primer árbol de la vida. Después de varios años compré otro en Egipto, ¿no? ¿Viste? El inconsciente. Y el zarape el mismo. Entonces le digo, tené cuidado, tengo una amiga mexicana, me dice, Susana, por favor, por esto. Ella se fue, no quiso estar con nosotros, con el muchacho que nos había llevado, y de repente no aparece. Una persona pelirroja iba con una cadena de oro. Tuve que hacer la denuncia a la policía. O sea, cuando no hay conciencia de lo que está pasando, ¿no? Entonces, el tema, porque cuando a vos te dicen, no te lo dicen porque sí, pero aparte la lectura que hacemos nosotros, ¿no es cierto? De ir con el muchacho que nos llevó, por supuesto que yo dije, compartimos lo que podamos tomar. Esto que vos también decías, bueno, fuimos todos en grupo, o sea, es así, ¿no? Pero cuando la gente te dice, no la entiendo, ¿no? Es como, ¿qué es lo que no entendés? ¿No te gusta? ¿No querés entender? Bueno, yo creo que por eso tu labor fue magnífica, ¿no? Aparte de la dirección y de toda la experiencia, porque, digamos, ¿qué pasa cuando ella se entera de su empleada doméstica? ¿Qué pasa que para que la gente pueda tener un dinero tenía alguien secuestrado? Y como vos bien dijiste, acá también, pero no se habla de esas cosas en nuestro país. Es como, ¿qué Bueno, pasa? se tardó mucho, este, no solamente eso, mira, yo tuve una experiencia, yo soy de La Plata, y estudiaba sociología, así que te podrás imaginar que me han matado muchísima gente y ir a la universidad en ese momento era casi un riesgo de vida, ¿no? Bueno, a nosotros Este, nos cerraron la facultad, ¿te bueno, acordás? Kino, el genial, tenía una viñeta que era una maravilla, no sé si te acordás, que había dos policías con ametralladoras, o el ejército, ya ni me acuerdo el ejército, creo que era con ametralladoras entrando a la facultad, y uno le decía al otro, si me viera mi papá que siempre quiso que yo fuera a la facultad, ¿no? Entrando yo tengo hasta recuerdos que había que pedir permiso y ir acompañada con un militar al baño, ¿no? Totalmente. A nosotros nos tiraban al piso, yo me tuve que ir porque me amenazaron de muerte, ¿no? Yo Bueno, estudiaba psicología, ciencia de educación, y claro, y claro, bueno, claro, bueno, eh, cuando empecé antropología, Menéndez se fue a México, justamente. claro, Se cierra la facultad. Bueno, pero el tema es, digamos, que todas esas vivencias, cómo uno eh, las puede incorporar y también ayudar, porque vos en esta película, aparte de ser un desafío como mujer, con tu edad que no pensabas esto, pero hiciste una vivencia con un grupo, con una cultura, te quedaron amistades, te quedaron ganas de seguir, digamos, haciendo y, digamos, publicitando esto. sí, Porque hasta hubo una parte, bueno, de hecho, ojalá este podcast lo vea algún director de cine, porque por supuesto quiero seguir actuando. Ya me presenté, ahora tengo una entrevista con un director de castings y posiblemente tengo una semi-oferta en México. Y me encanta, está el hijo ¿eh? de un colega, Elvira, no, mira,
Eh, bueno, sí, creo, no, porque Elvira pasó una exposición. Pero hay otro que es también que hace cine, que estuvo en el programa. Y hay otra persona de España. Por eso digo, ¿no? El programa, bueno, ahora estamos teniendo algunos problemas, digamos, con YouTube. Problemas me refiero a toda la parte tecnológica, ¿no? Pero el programa lo ve mucha gente después. Y Bueno, entonces lo yo ven de otros países. encantada. No, no, ¿A qué también precio? En Israel hay gente que lo ve y que vos sabés que tiene todo, bueno, que en este momento también es todo un conflicto, ¿no? La situación política de Israel, Sí, pero claro. hay mucha gente que le interesa justamente este tipo de cine. Por eso me parece, y por eso me pareció importante que estuvieras en el programa, ¿no? Por tu Sí, persona y también te por este agradezco un trabajo. montón porque además lo que fue maravilloso fue eh, ir al Festival de Morelia. Fuimos con la directora y la actriz, ¿sí? Y una amiga mía que me acompañó. Fuimos en auto, con 4 horas de auto. Morelia es una ciudad colonial soñada, soñada. Y, y fue precioso porque, bueno, al haber ganado la película el premio mayor, digamos, como la mejor dirección, que en realidad yo le preguntaba a Natalia, ¿qué es mejor, ganar el premio de la mejor película o la mejor dirección? A, a los fines comerciales es mejor, según ella, ganar el premio a la mejor película, porque Es te la así. difunden más. Pero a los fines personales es mucho mejor ganar la mejor dirección. Así que ahí tuve una experiencia que yo siempre la había vivido del otro lado, que es caminar por la alfombra roja, tener todos cientos de periodistas sacándote fotos. Me pidieron autógrafos que me causaban mucha gracia. Y la gente después, bueno, tuve la oportunidad de conocer gente maravillosa porque toda la gente del festival, todos los directores de cine de todo el mundo que estaban invitados, entre ellos, ¿cómo se llama? Bueno, la directora esta de Furia y Amor y Furia, Claire Ah, Denis, estaba, que es un encanto de persona, o sea, fue un intercambio mega interesante todos los días en el hotel donde parábamos, que era un hotel espléndido, 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 en la terraza donde se veía la plaza y en los campanarios y demás, había un almuerzo para toda la gente del festival. Así que ahí también era muy interesante porque comías con, qué sé yo, con una como la directora de cine francesa, con un actor inglés, con eso sí, fue pero además era algo que vos no soñabas, no pensabas que te podía pasar. ¿Entendés? Mira, Entonces, el momento epifánico fue eh, el día que premiaban la película, que no sabíamos, mejor dicho, que la premiaron. Natalia me dijo, mira, me parece que algo va a pasar hoy porque nos íbamos a ir y me pidieron que nos quedemos. O sea que hasta nos tuvimos que cambiar de hotel porque habíamos reservado para una fecha y hubo que alargarlo. Y entonces, bueno, alfombra roja, fotógrafo, todo, y me siento, se apaga la luz, que además cuando a mí me preguntaban qué era la felicidad cuando era más chica, yo decía, la felicidad es estar sentado en una sala de cine y cuando la luz empieza a bajar y se prende la pantalla, para mí eso era la felicidad. Me acordé de eso en ese momento y sí pensé, ahí me di cuenta y dije, Monique, estás sentada en el estado de Morelia, que no sabía ni siquiera que existía, en México, sola, se están apagando las luces y se va a prender la pantalla de una película que posiblemente salga premiada en la que vos trabajás. ¿Te lo hubieras imaginado? Nunca, nunca. Así que bueno, sorpresas te da la vida te da sorpresas. Y esta fue de las más agradables que he tenido en muchísimo tiempo. Así pero que fue, además, ¿eh? sí, sí, te escucho. No, no, digo, fue
fue una cosa, Cocteau diría que es magia, fue mágico. Hago una pregunta para la audiencia. Si alguien quiere ver la película, ¿hay alguna posibilidad? Porque no la están pasando ahora. Mira, yo creo que hay que buscarla por YouTube y lo que puedo hacer es cuando Natalia, porque yo, contémosle a tu audiencia que la película me la pediste con toda seriedad, te la di y el password no sé qué pasa que no funciona. Yo me comuniqué con ella, que está esquiando en Europa, me dijo, ay Monique, no entiendo qué es lo que pasa, le voy a pedir a mi productor que te mande un password nuevo y se nota que, bueno, está en otra, no lo mandó, pero lo que puedo hacer es intentar mandarte esa data para tu próximo programa y que lo puedas adjuntar en un momento. Claro, lo que yo puedo hacer es que por ahí, en algún momento que ella pueda y quiera estar en el programa, porque está haciendo otras cosas ella, también pueda estar y se puede pasar un fragmento de la película y alguna otra cosa. Pero a mí me gustaría, voy a anunciar el próximo programa, pero en los minutos que nos quedan, sí, vos vas a cerrar el programa con el mensaje que vos le quieras dar a la audiencia. Vos sabés que hay colegas y hay gente que no es colega. Esto es muy amplio, como te decía recién, hay gente que hace también cine y que está en Barcelona, o gente que hace pintura, bueno, diferentes artes, danza, músicos, bueno, porque para mí me parece que la cultura realmente es fundamental y el arte también. Y vos en eso te has destacado en muchas áreas del arte, no solo en la actuación, que hoy hablamos de esta área, ¿no? Bueno, antes de terminar el programa, voy a anunciar que en el próximo jueves vamos a tener a María Aide Cantelli, que trabaja en la medicina crítica, la presencia del psicoanalista en el área de la medicina crítica. Bueno, agradecerte, Moni, y cerrar el programa con lo que vos quieras, comentando lo que vos quieras. Que vos bueno, yo, a mí para cerrar me gustaría una frase de Tarkovsky que decía que si la vida fuera perfecta, el arte no sería necesario. Y a la prueba me remito. Entonces, lo único que por lo menos nos da una dimensión diferente, sería imposible imaginarse la vida sin arte, sin música, sin cine, sin literatura. Creo que lo mejor del ser humano siempre va a pasar por el arte, porque lo que se logra es que podamos hacer presente lo que subyace, como el psicoanálisis. Bueno, yo decía el otro día en una entrevista que me hicieron en la radio Sefarat, ¿no?, que la creatividad, el trabajo y el respeto al otro es lo que nos hace bien como sociedad. No hay otro futuro. Porque justamente la creatividad, todos tenemos que a veces no nos conocemos lo que podemos. Y el trabajo, porque esto fue un trabajo también que hiciste, de muchas horas, no es solamente lo que se ve editado, ¿no es cierto? Pero lo hacías con placer, con ganas. Y al haber una experiencia placentera, uno sigue aprendiendo y te da ganas de seguir aprendiendo. Si no hay una experiencia placentera, no se puede aprender. Bueno, ahí volvemos al deseo como motor de la vida. Uh-huh. Hay que ser deseantes. Y también, nada, un mensaje para toda la gente grande que puedan emprender o un proyecto nuevo o intensificar el que están haciendo, pero nada, creo que hay que disfrutar cada día y agradecer cada día estar vivo y poder disfrutar de la vida, ¿no? Yo te agradezco un montón, fue impensado cómo nos conocimos y cómo terminó el programa. Yo escuché tu programa anterior, me encantó, así que bueno, me voy a hacer fan del programa yo también, así que espero que mucha gente se sume.
Bueno, muchísimas gracias, un abrazo grande y ya nos volveremos a encontrar. Vale, gracias a vos, Ana. Contarás de tus nuevas experiencias. Vale, Bueno, un cariño a toda tu fuerte. audiencia. Bueno, gracias. Sin peros. Un momento de compartir, aprender y disfrutar. Espera lo inesperado con la licenciada Susana Rasinski.